Ese es el tema, ¿ves? Si lo digo ya no hace falta. Gracias, pastor. No necesito el micrófono. Sí, sí. Gracias. Estamos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Cómo pasaron este día? Muy bien, bendecidos, contentos o con problemas. No hay mucho silencio este momento, ¿verdad? Bien, damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder reunirnos en esta oportunidad y tener este tema muy importante. Cuando la luna de miel se acaba, es el título del tema de esta noche. Esperamos tener nuestra presentación, pero quiero relatarles el caso. Era el verano. ¿Cuántos estuvieron anoche? ¿Y cuántos están por primera vez esta noche? Quiero ver las manos. Hay 2, 3, bienvenidos, démosles una bienvenida, ¿no es cierto? Que están por primera vez en esta noche. Nos alegra tenerles con nosotros en esta ocasión. Cuando la luna de miel, ¿qué dijimos? Se acaba. ¿A cuánto ya se les acabó la luna de miel? Pero estamos hablando no tanto del tiempo, estamos hablando de la situación que se está viviendo en muchos matrimonios. ¿Saben ustedes que hay una historia en la ciudad de Seattle? No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Porque no manejo muy bien el inglés, pero en el año de 1900 se da la situación de 1994, en la primavera de ese año, se presenta el romance de una pareja que se llamaba como Virginia y ¿quién? Stewart, Virginia y Stewart. ¿Qué pasó con esta pareja? ¿Quiénes eran esta pareja? ¿Saben ustedes que apareció eso en la primera plana del periódico de esa ciudad? Pero era el romance de una pareja de halcones. Resulta que los halcones fueron volando y llegaron justamente en ese edificio donde estaba ese periódico. En una de las ventanas la hembra anidó. Y comenzaron ambos a trabajar y componer el nido, y prácticamente cuando eso llegó, el periódico sacó, ¿verdad?, la noticia, y le pusieron nombre a esa pareja, y fue en toda la ciudad fue la noticia del romance de esta pareja. Ambos trabajaron en preparar el nido, lo prepararon, luego la hembra Virginia anidó, comenzó a prepararse, y ¿quién era el que traía la comida? Stewart. Iba, venía y traía la comida para poder alimentar a Virginia. Después de varios días y la inquietud en toda la ciudad, ¿ya nacieron los polluelos? Era la pregunta, y todos estaban a la expectativa, y finalmente llegó el día cuando nacieron aquellos 2 hermosos polluelos. Y nos dice el relato que comenzaron a crecer, y después de haber crecido ya, llegó el momento cuando ahora Virginia, que ya los polluelos estaban un poco grandecitos, entonces ella decide salir a buscar comida. Stewart siempre iba y venía todos los días trayendo comida, pero ella decide, los pichones se quedan allí solos, pero resulta que ella no estaba acostumbrada a caminar y volar, mejor dicho, volar en medio de todos esos edificios llenos de vidrios, ¿verdad?, que parecían espejos, y en algún momento ella se confundió y se estrelló contra uno de esos edificios, contra ese vidrio, y la pobre cayó al suelo totalmente muerta. Y entonces ahora la tragedia aparece en la primera plana del periódico. Pero no solamente eso, vinieron los bomberos y con una gran escalera subieron hasta donde estaba el nido de los polluelos, sacaron a los polluelos, se los llevaron al zoológico, y una vez que los llevaron al zoológico, ahí comenzaron a cuidarlos. Pero pueden imaginarse ustedes que Stewart viene de vuelta, viene de regreso a donde estaba su casa, donde estaba el nido, y no encuentra ni a Virginia ni a los polluelos. Qué tragedia, ¿no es cierto? Y esa tragedia apareció en la primera plana del periódico de esa ciudad. Pero ¿saben algo?
¿Cuántos matrimonios hay en la actualidad que viven una tragedia, tienen problemas y sencillamente pareciera que están al punto del fracaso, del divorcio, y nadie, no aparece en la primera plana del periódico? Nadie lo sabe. Viven en un anonimato y solamente ellos están viviendo esa triste realidad, esa triste experiencia. La pregunta es, ¿hay un matrimonio perfecto? ¿Hay un matrimonio que no tenga problemas? ¿Qué dicen ustedes? No lo hay, no hay, porque todos los matrimonios de una u otra manera tienen problemas o tenemos problemas, pero lo importante no es el hecho de no tener problemas, sino de saber resolver nuestros problemas, y eso es lo que marca la diferencia. En esta noche vamos a hablar acerca de una pareja perfecta, y podríamos decir que en nuestro tiempo, aún en las mejores familias, hay problemas. Y la única, si nosotros vamos a hablar de una pareja perfecta, la única pareja perfecta que inició perfecta, pero tuvo problemas también, y que al su comienzo era perfecta, ¿cuál era? ¿Quién? Adán y Eva, y vamos a hablar un poquito acerca de esta pareja. Era la familia perfecta. Dice la palabra del Señor en el libro del Génesis, capítulo 2, y vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Generalmente no me gusta poner la cita allí porque me gusta que busquemos en la Biblia, para que todos leamos lo que la Biblia dice y tiene para nosotros. Dice Génesis capítulo, ¿cuánto dijimos? Capítulo 2, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Génesis, de la siguiente manera, versículo 8. Jehová Dios plantó un huerto en donde dice, en el Edén, ¿a dónde? Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra Edén es una palabra que quiere decir, la palabra Edén es una palabra que quiere decir delicia, deleite. Era el hogar de aquella primera pareja, y podríamos decir que en este caso, ahora esta pareja estaba en el lugar que Dios tenía el plan de que fueran realmente un deleite, una bendición para cada uno de ellos. Delicia, deleite, ¿qué más dice? Placer. Ahora, vamos a ver algunas cosas. Dijo el Señor, Dios había hecho esta creación, había creado esta tierra, y a medida que fue creando la tierra, creó el sol, la luna, las estrellas, la vegetación, y cada día de la creación, dice las Sagradas Escrituras, y vio Dios que lo que había hecho era, ¿qué dice? Bueno. Pero llegó un momento cuando de pronto, ya en el sexto día de la creación, dice, y dijo Dios, no es bueno. ¿Qué no era bueno? Que el hombre estuviera, ¿qué dice? Solo. ¿Por qué? Dios no creó al hombre para que fuese una isla, para que viviera en soledad. Y anoche hablábamos un poquito acerca de la soledad que se está viviendo en nuestro tiempo, ¿no es cierto? La ausencia de, podríamos decir, de la satisfacción de las necesidades emocionales del esposo, de la esposa y de los hijos. Pero esta noche estaremos hablando de otro tema muy importante también, que nos va a ayudar para cómo nosotros podemos resolver nuestros problemas en nuestro matrimonio. Y quiero decirles algo. ¿Cuántas parejas hay acá? ¿Cuántos matrimonios hay acá? Quiero ver las manos. Hay varios. ¿Les gustaría recibir un seminario especialmente para parejas? ¿Les gustaría asistir a un seminario? Hay un material preparado para eso. Y ya les vamos a dar la información, qué día, qué hora lo vamos a tener. Así es que estén pendientes de esto. Volviendo a nuestro tema, entonces, dice la palabra del Señor, no es bueno que el hombre esté, ¿qué dice? Solo. ¿Le haré qué cosa? Ayuda idónea para él. Noten algo muy importante. La palabra de Dios está diciendo, no es bueno que el hombre, pero que está hablando del hombre, está hablando genéricamente. Y ese hombre incluye a la raza humana. Ese hombre incluye hombre y mujer, porque dice también Génesis 1:27 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y los hizo, dice, varón y hembra. Entonces, cuando está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo, está diciendo también no es bueno que la mujer esté sola.
Y cuando está diciendo que le hará una ayuda idónea para él, está diciendo también que él será una ayuda idónea para él, para ella. Es una relación complementaria. Y ahora dice la palabra idónea, ayuda idónea, viene la palabra hebrea eser, que esa palabra eser significa ¿qué cosa? Proteger, socorrer. ¿Recuerdan ustedes que el Salmo dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ¿quién dice? De Jehová, quien hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. De esa viene la palabra eser. En otras palabras, sostiene, es un apoyo, da asistencia en momentos difíciles. En los momentos difíciles, cuando el esposo está pasando por esos momentos difíciles, necesita un hombro sobre el cual recostar su cabeza, necesita un apoyo, y ese apoyo es su esposa. Y de igual manera, cuando la esposa está pasando por momentos de crisis, problemas que le están afectando, necesita ese apoyo de parte, para ella, ¿de parte de quién? De su esposo. Ambos son apoyo el uno al otro. Y la palabra de Dios nos habla de cuán importante es esto. En el libro de Eclesiastés capítulo 4 versículos 9 y 10, ¿qué dice el sabio Salomón? Mejores son dos ¿qué dice? Que uno. Porque si el uno cae, el otro ¿qué dice? Lo levanta. Pero ay del que esté solo. ¿Por qué? Porque no tendrá quien lo levante. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Saben ustedes que muchas veces pasa lo contrario? Quizá el pobre esposo le fue mal ese día en el trabajo, el jefe del trabajo lo regañó y lo amonestó, le llamó la atención y llega todo triste a la casa y le cuenta a la esposa y le dice, mira, fíjate que me regañaron, me llamaron la atención, y ahora ella en vez de animarlo y apoyarlo le dice, saber qué le dijiste al jefe, saber qué hiciste, y por eso fue que te regañó. Recibe palo allá y viene a recibir palo ¿dónde? En la casa. Qué apoyo, ¿no es cierto? No ayuda idónea. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese caso entonces? ¿Cómo? No nos comprenden, dice. Los mal comprendidos, malentendidos. Tenemos que buscar dar ese apoyo. ¿Verdad? Bueno, no te preocupes, sigue adelante, ¿verdad? Tú eres capaz, tú puedes salir adelante y tú tienes la capacidad de no permitir que te llame la atención en otra oportunidad, porque tú puedes hacerlo las cosas cada vez mejor. Y ese oye diferente, ¿no es cierto? Porque ya son palabras de ánimo, ayuda idónea. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios que lo hizo de ¿qué dice? De una costilla. La palabra costilla viene de esta palabra hebrea que es la palabra tsela. Y es lo que nos da la idea de una hoja de puerta. Esa puerta que está ahí en entrada tiene dos hojas, ¿no es cierto? Y las dos hojas cumplen su función. Pero ¿qué pasa si a esa puerta le hace falta una hoja de la puerta? No está completo. Y lo mismo está diciendo que es la relación de la pareja, ¿verdad? El uno es apoyo al otro, es complementario. Ella debía de estar al lado de él como su igual para ser amada y protegida por él. De esa manera nos presenta entonces lo que es la pareja. Y Adán y Eva, y vean ustedes, me llama siempre la atención esto. Cuando Dios crea la pareja, primero dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré, ¿qué cosa dice? Ayuda idónea. Y después de que creó la pareja, dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno ¿en qué? En gran manera. ¿Cómo es que lo más sagrado, sublime, glorioso, hermoso que Dios creó y de bendición para el hombre y la mujer es el matrimonio? Pero ¿cómo es posible que muchas veces el matrimonio llegue al fracaso? Cuando fue lo más sagrado y lo más glorioso que Dios hizo. ¿Por qué es que eso sucede? La palabra del Señor nos dice que mientras Adán y Eva se mantuvieron unidos y alejados y protegidos por el Señor, mejor dicho, ellos fueron felices. Pero vino la discordia, vino el problema.
Cuando Adán y Eva se alejaron uno del otro, tuvieron problemas. Y la luna de miel se acabó para ellos. Pero ¿qué sucede cuando la luna de miel se acaba? ¿Por qué la luna de miel se acaba? ¿Saben ustedes que las estadísticas nos dicen que el 85% de los matrimonios que se forman se declaran decepcionados después de 3 años de casados? En otras palabras, les dura la ilusión, el idilio y la miel. ¿Por cuánto tiempo? 3 años. Y a los 3 años como que se acaba la miel y en vez de miel hay hiel. Sabemos lo que es la hiel, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el cambio? ¿Qué es lo que pasa? Hay varias razones. Uno de ellos es ¿qué problema es? La rutina, la monotonía. Y no solamente eso, vienen los hijos y entonces al venir los hijos pareciera que los padres, es decir, aquella pareja se olvidan de su papel de esposo y se convierten en padre y madre. Y ahora se olvidan de ser esposos y ahora ella es madre y y piensa que su esposo ahora se convirtió en el hijo mayor. Y lo va a tratar como un hijo y no como el esposo o viceversa. La pareja necesita seguir teniendo tiempo para estar solos. En el seminario vamos a hablar un poquito más de ese tema. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Otro es la decepción. Vamos a tener un tema que se titula Cuando el príncipe se convierte en sapo. Eso nos va a tocar una noche de estas. Se decepciona. ¿Por qué? Porque se da cuenta que aquel príncipe azul no es tan príncipe ni tan azul como lo había soñado, ¿no es cierto? Y que aquella reina, princesa, ahora tiene errores y defectos. ¿Qué otro? La desilusión. Todo eso está afectando. Pero ¿qué pasó con aquella pareja, Adán y Eva? Y volviendo a la historia de esta noche, la palabra de Dios nos dice en el libro del Génesis capítulo 3 que Dios les había dicho a ellos que permanecieran unidos, que no se separara el uno del otro y que no se acercaran a un lugar porque había un enemigo que había sido echado del cielo porque se rebeló en contra de Dios, no quiso sujetarse a la voluntad y la autoridad de Dios y por lo tanto anduvo por todos los mundos buscando a quien podría tentar y hacer caer y hacerlo su súbdito. Y saben ustedes que el único lugar donde encontró cabida fue en esta tierra. Dios había puesto en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le había dicho que no comieran del fruto, porque el día que comieran de ese fruto, morirían. Por eso es que los matrimonios mueren y fracasan, sencillamente porque le dan cabida al enemigo. Es decir, no hay matrimonio que no tenga problemas, pero la razón por la cual la mayoría de los matrimonios se divorcian por la misma razón y los mismos problemas que tienen también las parejas que deciden permanecer juntas. Los mismos problemas que tienen las parejas que viven juntas y deciden vivir juntas, tienen las otras parejas por las cuales se divorcian. Los mismos problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Saber resolver los problemas en forma madura. Pero ¿qué pasó con Eva? Eva se alejó un poco y la crisis vino para la pareja, la luna de miel se acabó, aquella delicia, aquella felicidad, aquella armonía se terminó y ahora como consecuencia entró el pecado. Pero vamos a ver algunas cosas que pasó con esta pareja. En primer lugar, Adán y Eva se alejaron y Eva estaba en el lugar donde no debía de estar. El lugar donde no debía de estar. Dios le había dicho que no se acercara al árbol de la ciencia del bien y del mal, que no se alejara y se separara de su esposo, que se mantuviesen juntos. La distancia, la separación va a producir una separación, ¿no es cierto? ¿Cómo? Lo que Dios junta, dice, a veces el diablo lo separa, ¿no es cierto?
Pero Eva estaba en el lugar donde no debía de estar. Y muchos matrimonios fracasan también en nuestro tiempo porque hay personas que están en el lugar donde no deben estar. Nosotros estamos envueltos en un conflicto cósmico, en una batalla cósmica, la lucha entre el bien y el mal, entre el poder de Cristo y el poder de Satanás. Y cada uno estamos involucrados en esa guerra, en esa batalla, y no somos ajenos. No podemos decir, bueno, yo no voy a participar en ninguno de los dos bandos. No, es que el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí, ¿qué dice? Es. Y siempre vamos a estar en uno de los dos bandos, diríamos de esa manera. Pero hay terrenos que le pertenece a Cristo Jesús. Y hay terrenos que le pertenece también a Satanás. ¿O no creen ustedes? Si nosotros venimos a este lugar se manifiesta la presencia de Cristo, ¿no es cierto? Está la presencia del Señor, ¿no es cierto? A través de su Santo Espíritu. Este lugar le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Cristo, le pertenece al Señor, es terreno de Dios. Pero eso no quiere decir que no venga un demonio y se siente a la par de nosotros, ¿no es cierto? ¿No creen ustedes? No piensa que está a la par suya, es el demonio, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema, creo que va para el viernes, el endemoniado, un endemoniado en la casa, se llama el tema del viernes. Es que todos estos temas de esta noche no se lo vayan a perder. Pero volviendo a esto, este lugar es su lugar, este terreno le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero si yo voy a la cantina, voy a los bares, voy a los lugares donde hay orgías, donde hay parrandas, donde hay fiesta, donde hay vicio, ¿ese terreno será de Dios? ¿Qué dicen ustedes? No. A veces hay jóvenes que preguntan, ¿y qué de malo hay de ir a tal lugar? No voy a mencionar la palabra porque puede resultar de conflicto en esta noche acá y vamos a ponernos a discutir. ¿Qué de malo hay de ir a ese lugar? Pero debemos de plantear la pregunta en forma diferente. ¿Qué de bueno hay en ese lugar? A ese lugar donde yo voy a ir, ¿terreno de quién es? ¿Es terreno de Dios o es terreno de Satanás? Y saben ustedes, muchas veces nosotros le echamos la culpa a Satanás y decimos, es que el diablo me tentó y entonces yo pequé, yo no quería pecar, pero el diablo me tentó y le echamos la culpa al diablo. Y no, es que nosotros nos lo vamos a poner enfrente al diablo y le decimos, aquí estoy. El terreno de Dios está aquí, pero yo salgo del terreno de Dios y vengo al terreno del diablo. Y quiero ser victorioso. ¿Cómo voy a ser victorioso allí? Jamás. La casa. Por eso dice el canto tema, mi casa y yo, ¿qué dice? ¿Serviremos a quién? Serviremos a Jehová. Y Josué dijo, escogeos hoy a quién serviréis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero esa casa donde se honra, se glorifica el nombre de Dios, donde se alaba, se canta, se ora, se estudia la palabra de Dios, ese es terreno de Dios, ¿o no es terreno de Dios? Claro que sí, pero esa casa donde no se ora, no se estudia la palabra de Dios, donde no se oyen alabanzas, sino en vez de alabanzas se oye otro tipo de música, ¿será terreno de Dios? ¿Terreno de quién es tu casa? Vean ustedes, y no podemos decir que nadie, o que podríamos decir, nadie puede decir que no estamos involucrados en esto. ¿Recuerdan ustedes lo que Jesucristo mencionó allí en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, donde dice que había un hombre, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios, San Lucas capítulo 11, versículo 24 y 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice de la siguiente manera, entonces... San Lucas 11, ¿verdad? San Lucas capítulo 11, versículo 24 y 26,
lo encontramos, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, versículo 26 dice: entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que dice, que el primero. Sale de la casa, pero la casa se queda vacía. Nadie viene a ocupar esa casa. ¿Quién tiene que venir a ocupar esa casa? Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Pero va a dar vueltas por otros lados, y cuando regresa encuentra que la casa está vacía y que no está la presencia de Cristo allí, que no está la presencia del Espíritu Santo, y por lo tanto viene, y ahora no viene solo. Dice: vamos, allá hay lugar para que y cabemos más de uno. ¿Morada de quién es tu casa? Número 2. ¿Qué pasó con Eva? ¿Por qué razón Eva pecó? Porque escuchó a quien no tenía que escuchar. En vez de escuchar la voz de Dios, escuchó la voz ¿de quién? De Satanás, que le habló a través de la serpiente. Y en este mundo hay muchas voces que nos están hablando y nos están diciendo diferentes mensajes, pero por un lado está la voz de Dios, y por otro lado el enemigo Satanás también nos manda y nos habla de diferentes maneras, y a veces dice: no te dejes. ¿Por qué te vas a dejar? Pagale con la misma moneda. O a veces también dice: es que tú no mereces esto, no mereces esa situación, tú necesitas algo mejor, y por lo tanto búscate otra cosa, búscate algo mejor todavía. Pero nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, y versículo 1 en adelante, dice el apóstol, dice Moisés a través de Deuteronomios: acontecerá si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos estos mandamientos, dice, vendrán sobre ti, dice, todas estas bendiciones. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, etcétera. ¿Qué voz tenemos que aprender a escuchar? 28:1 en adelante. Capítulo 28 de Deuteronomios. ¿Y cuándo tenemos que escuchar la voz de Dios? De mañana, de madrugada. ¿Qué más? ¿Qué dice? ¿Desconfió de quién? De Dios. Al escuchar la voz de Dios, al escuchar la voz que no debía escuchar, muchas veces sucede también que viene y tiene la pareja problemas, y luego viene y la esposa es endulzado su oído por la voz de otro hombre que no es su esposo. Quizá él, en vez de decirle palabras de cariño, la maltrata y le dice que es una inútil, que es incapaz, y el otro le dice: ¿qué capaz eres tú? Dice en el trabajo, o pasa lo mismo con el esposo, ¿no es cierto? Debemos aprender a escuchar la voz correcta, la voz de Dios. Volviendo a esto, desconfió de Dios. ¿Será que Dios tiene la capacidad para resolver mis problemas? ¿Será que Dios, y muchas veces nos aventuramos, no, yo puedo por mí mismo, yo puedo resolver esos problemas, y pareciera que no sentimos la necesidad de Dios? Pero no olvidemos que el Señor Jesucristo dijo: sin mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Qué más? Miró lo que no debía ver. Dice la palabra del Señor en el libro del Génesis capítulo 3, que cuando Eva llegó y Satanás le habla, luego mira al árbol y dice que vio que el fruto era agradable, era codiciable. ¿Tenía hambre Eva? No, no tenía hambre, pero lo codició, se le hizo agua a la boca. Miró lo que no debía de ver. ¿Qué vemos nosotros? ¿Saben ustedes que la Biblia nos dice
que un rey holgazán, mientras todo su ejército andaba en la batalla, en la guerra, él se había quedado en la casa descansando, se echó su siesta, larga siesta esa tarde, se levanta esa tarde. ¿Quién fue ese rey? David sube a la terraza y mira la casa del vecino, y dice que en la casa del vecino estaba Betsabé. ¿Quién la manda a bañarse también afuera, verdad? Sí, estaba en su casa, pero en el baño, no en el patio. ¿O alguno de ustedes se va a bañar al patio? Y miró lo que no debía de ver, la codició, se acostó con ella y sabemos el resto de la historia. Muchas veces andamos viendo lo que no debemos de ver. ¿Qué vemos en la casa? Decimos, bueno, no vamos al cine, pero vamos a traer aquí una película, Adultos 3 en la casa. O una película de violencia, o una película de fantasmas. Y saben ustedes que aún las caricaturas que hablan de fantasmas y de esto y lo otro. ¿Creen ustedes que hablar de fantasmas es mensaje de Dios? Si tú vas a ver una película de esa naturaleza, tú puedes decirle, querido Jesús, ven, siéntate conmigo en la sala, acompáñame, vamos a ver esa película. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y por qué muchos matrimonios llegan al fracaso, al divorcio? Porque comienzan a ver allí en internet pornografía. ¿Qué vemos? Vio lo que no tenía que ver, y podríamos seguir viendo. Tocó lo que no debía tocar. Hay quienes andan tocando, ¿verdad? Cuidado. No hay que tocar lo que no nos corresponde. Nosotros somos libres de escoger, y Dios nos ha creado con esa libertad de escoger. La luna de miel se acabó como consecuencia. Vean otro caso, dice que Eva no huyó de la tentación, no se alejó. Ella tenía que haber salido corriendo, no, pero le habla y entonces ella se pone a dialogar con él. No entremos en componendas con el pecado. Alejémonos de la maldad. Vino la desconfianza, la duda, y como consecuencia entró el pecado y la gran mentira. Dice ahora, Satanás le dice a Eva, Dios le había dicho, y Eva le dice a Satanás lo que Dios le había dicho, que no comieran de ese fruto, porque el día que iban a comer, ¿iban a qué? A morir. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis. Eso fue la gran mentira. Pero ¿saben la mayor mentira cuál fue? Dice, seréis como, ¿qué dice? Como dioses. En otras palabras, tú no necesitas de Dios. Tú no necesitas a obedecer a Dios. Tú tienes poder en ti mismo. Tú eres capaz. Tú no te necesitas depender de nadie ni depender de Dios. Esa es la gran mentira. Además, le dijo, mira qué sabroso ese fruto. ¿Eva tenía hambre? No. Pero lo hizo a ella despertar la curiosidad y pensar que ahora sí necesitaba de ese fruto cuando no necesitaba de ese fruto. Lo mismo, Satanás se presentó con Jesús. Satanás apela a las necesidades que no son realmente nuestras necesidades. A veces podríamos decir, hay una pareja que tiene problemas y él se siente que necesita atención, necesita cariño, necesita palabras bondadosas, y la esposa quizá no se lo da, y quizá en vez de eso ella se despreocupa de él, no lo atiende, y entonces, bueno, que ella no me atiende. Y allá está la compañera de trabajo que sí me está atendiendo y me escucha. Pero la mayor necesidad no es de que alguien, otro ser humano me atienda y me escuche. Porque el salmista dice que cuando tú y yo tenemos una carga y una pena, tenemos que llevarlo ¿a quién? A Cristo Jesús. Él nos va a escuchar y Él va a tener la solución a nuestros problemas.
Con Jesús le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en, ¿qué dice? En pan. Y la necesidad de Jesús, es cierto, Jesús tenía hambre, pero no era su mayor necesidad. La mayor necesidad de Jesús era depender de su Padre y no tanto satisfacer esa hambre. Y por lo tanto, nuestra mayor necesidad también no es satisfacer nuestras necesidades emocionales, que otro ser que no es mi pareja me lo satisfaga, sino ir a Cristo Jesús y tener la dependencia de Jesús y tener unida mi voluntad a la voluntad del Señor, de tal manera que yo me torne poderoso. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, que ¿qué dice? Que me fortalece. ¿Y cuánto es todo? Todo es todo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Temor, rechazo, separación. ¿Qué más? Culpar a otros, enemistad, sufrimiento, deseos insatisfechos. Tu deseo será para tu marido. Pero mi querido hermano y hermana, querido amigo, en esta noche tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que encontrar la solución ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es nuestra solución. Si tu matrimonio está a punto de desintegrarse, si tu familia tiene problemas, Cristo vino a buscarte y te pregunta: ¿recuerdas tú que cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios sale en busca de Adán? ¿Qué hizo Adán para solucionar su problema? ¿Fue y buscó a Dios? No, se escondió. Y lo mismo en este tiempo. Hay personas que necesitan de Dios, pero no lo buscan y se esconden detrás de hojas de higueras fabricadas, podríamos decir, por teorías humanas, por el materialismo, por el dinero, por tantas excusas que ponen para no buscar a Dios. Pero aquí está lo maravilloso. Dios sale en busca de Adán. Y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dice Adán? Tuve miedo y me escondí, usando máscaras, excusas. El temor invade al ser humano en nuestro tiempo. Pero el Señor ha dicho: no temas, porque yo, dice, estaré con ¿quién? Estaré contigo. Cristo Jesús ha salido en busca de ti también. Y por eso vino a esta tierra. Y por eso está presente aquí en este lugar. Y por eso está hablando a ti en esta noche a través de su santa palabra. Y el Señor Jesucristo dijo, a través de lo que dice Deuteronomio: acontecerá que si oyes la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos estos mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y Jesucristo dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que ¿qué dice? Que yo os haré descansar. ¿Hay algún problema que te esté aquejando? ¿Alguna situación difícil? ¿Algún problema familiar, económico, de trabajo o de salud que tú tengas? Jesús dice: venid a mí todos los que tengan esa carga. Y también Jesucristo dijo: he aquí yo estoy a la puerta. ¿Y qué dice? Y llamo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Y no cerremos esa puerta. No hagamos oídos sordos a la voz del Señor. Porque el Señor quiere traer para ti paz, solución a tus problemas, quiere traer armonía, quiere darte un hogar lleno de felicidad, quiere darte una vida llena de felicidad, una vida plena, una vida abundante, una vida en la cual tú puedas disfrutar de esa plenitud y la presencia del Señor. Dice el salmista 16:11 del Salmo: me mostrarás la senda de, ¿qué dice? De la vida. En tu presencia hay, ¿qué dice? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra. El Señor te invita esta noche para que tú respondas a la invitación de Él y que tú disfrutes de esas delicias que tiene Él para ti en esta oportunidad. ¿Cuántos de nosotros queremos responder a la voz de Dios? Y aprendamos a escuchar a la voz del Señor y escuchar esa voz y responder esa voz. Por eso el Señor Jesucristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero ellas, dice, oirán mi voz.
Y si tú eres una oveja del Señor, tú estarás dispuesto a escuchar la voz de ¿quién? La voz de Dios. En esta noche yo quiero hacer una invitación. ¿Quieres poner tu vida en las manos del Señor? En esta noche ¿quieres decirle: Señor, ayúdame a estar en el lugar donde yo debo de estar? Ayúdame a hacer de mi hogar un hogar que pertenezca a ti, un hogar que sea tu terreno, que sea propiedad tuya, un lugar donde tu nombre sea ensalzado y glorificado y tú ocupes el primer lugar en nuestro hogar, en mi familia, en mi ser, en mi vida. ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor en esta noche? ¿Quieres ponerte en pie en esta noche y decirle: Señor, convierte mi casa en una casa donde tú mores, que sea terreno tuyo? ¿Hay alguno que tenga alguna petición especial y que quiera decirle: Señor, en forma especial, toma el control de mi vida, toma el control de mi hogar, sé tú el centro de mi vida? ¿Quieres venir aquí al frente para que podamos orar por ti en esta noche? No tengas ningún temor. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué dice? Trabajados y cargados, ¿qué dice? Que yo os haré descansar. Vengamos a Jesús. Si tú quieres venir, ven a Jesús. Él te está llamando, te está invitando en esta noche. De tal manera que aprendamos siempre a escuchar la voz del Señor y a estar dispuestos a hacer su voluntad. Que nuestra vida no será la misma. Los problemas que tengamos no los vamos a llevar solos. El Señor va a estar con nosotros y Él va a dar la solución a su debido tiempo. A veces nosotros nos desesperamos, pero tenemos que esperar en el Señor. Aprender a confiar y en esperar en Él, que es en el tiempo de Dios. No es en tu tiempo y en mi tiempo, sino es en el tiempo de Dios. Oremos en esta noche. Señor y Padre de amor que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra única esperanza. Porque tú has creado el matrimonio con propósito. El propósito es de que vivamos una vida que honre y glorifique tu nombre. Que vivamos una vida llena de gozo, de felicidad, una vida en la cual podamos servirte y servirnos el uno al otro también. Bendice en forma especial cada matrimonio aquí presente, cada familia aquí presente también, a cada esposo, cada esposa, cada padre, cada madre, cada hijo, de tal manera que tú conviertas sus vidas, sus corazones, sus hogares, sus casas en morada tuya, que sea propiedad tuya y que por lo tanto tú los guardes, los protejas, derrames sus bendiciones abundantes en sus vidas y puedan disfrutar de esa delicia, la delicia de tu presencia y del gozo que solamente tú puedes darles. Gracias por tus bondades, te lo pedimos, agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Que el Señor les bendiga. Deseamos una bendición del Señor. Mañana, ¿a qué hora vamos a